Estaba frente a la imponente puerta de roble de nuestra residencia en las afueras de Madrid, exhausta tras el largo vuelo desde Barcelona. Sin embargo, el agotamiento desapareció cuando intenté abrir y descubrí algo inquietante: la cerradura no respondía. Introduje la llave, la giré una y otra vez, pero la puerta no cedía. Estaba cerrada por dentro. Una sensación extraña comenzó a invadirme. Había adelantado mi regreso un día completo, planeando sorprender a mi esposo, Roberto. En nuestros 8 años juntos, estos gestos románticos se habían vuelto escasos y yo anhelaba recuperar esa chispa perdida. Pero ahora, la sorpresa parecía ser mía. Saqué mi teléfono y marqué su número. Los tonos sonaron eternamente antes de que contestara al sexto intento. Su voz sonaba agitada, casi culpable. Sí, Elena, ¿ya terminaste tu reunión? Acabo de llegar. Estoy en la entrada de nuestra casa. ¿Por qué está cerrada desde adentro? Intenté sonar calmada. Hubo un silencio prolongado. A lo lejos pude distinguir el sonido de las olas y música vibrante. Definitivamente, Roberto no estaba en ninguna oficina. Mi corazón comenzó a acelerarse. Es que estoy en una junta crucial con un cliente importante. Llegaré muy tarde. Toma un taxi y quédate con tus padres esta noche. Mañana nos vemos sin falta. Su voz destilaba falsedad. Cada palabra era una puñalada a mi confianza. ¿Y dónde es esa junta tan ruidosa que parece que estás en la costa? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. Estoy en una reunión en Marbella, en un resort junto al mar. Me llama mi jefe. Debo colgar. Te llamo después. Te amo. Cortó abruptamente, sin permitirme preguntar más. Te amo. Qué huecas y nauseabundas sonaron esas palabras en mi mente. Las había escuchado miles de veces en 8 años, pero nunca me habían producido tanto asco como ahora. Arrastrando mi maleta hacia la entrada del complejo residencial. Estaba a punto de solicitar un taxi cuando Tomás, el portero que hacía su ronda, me saludó cordialmente. Señora Elena, qué bueno verla de regreso. Se ve muy bien. Hola, Tomás. Sí, acabo de llegar, forcé una sonrisa. Dígame, ¿ha estado alguien en mi casa hoy? ¿No se fue usted de viaje con la familia? El portero me miró con perplejidad. Ayer por la mañana vi al señor Fernández llevando a toda la familia al aeropuerto. Me contaron muy emocionados que se iban todos a Menorca por una semana para celebrar una noticia maravillosa. Iba también una señorita joven y hermosa. Me dijeron que era la prometida del señorito Roberto y que esperaban un bebé, así que iban todos juntos a festejar. El señor Fernández estaba radiante. Por fin tendría un nieto. Los felicité. Cada palabra del portero fue un golpe devastador. Noticia maravillosa, prometida, bebé, Menorca, toda la familia política. Mi mente se convirtió en un torbellino caótico. El velo de mentiras cuidadosamente tejido por mi esposo y su familia acababa de desgarrarse por completo gracias a alguien ajeno a todo. No recuerdo cómo me despedí de Tomás. Cuando recuperé la lucidez, estaba nuevamente frente a aquella puerta de roble con una determinación férrea en la mirada. Tenía que entrar en esa casa. Necesitaba conocer la verdad completa. Llamé a un cerrajero. Mi voz sonó tan glacial y decidida que hasta yo me sorprendí. El dolor y la traición se estaban condensando lentamente en una fuerza oscura, lista para arrasar con todo. La tormenta interior apenas comenzaba. El cerrajero, después de trabajar durante casi media hora, se secó el sudor, cobró y se marchó rápidamente, como percibiendo la atmósfera asfixiante que me rodeaba. Un clic metálico anunció que la cerradura había cedido. Empujé la puerta con cautela y entré en la casa que siempre había considerado mi hogar con orgullo. El aroma de las gardenias que mi suegra colocaba semanalmente me golpeó, pero oí ese perfume me revolvía el estómago. La casa estaba vacía. Aunque por todas partes había rastros de una salida apresurada. Cojines desordenados en el sofá, un vaso de agua a medio terminar sobre la mesa. Mi corazón latía frenéticamente mientras me acercaba a la pared donde colgaban las fotografías familiares. Y allí me quedé paralizada. Entre nuestra foto de bodas y las de nuestros viajes a través de los años, había un nuevo marco colocado en el sitio más prominente. En la fotografía, toda la familia política sonreía radiante en el aeropuerto. Mi suegro, mi suegra, mi cuñada y su esposo, y Roberto. Él estaba en el centro con una mano sobre el hombro de su madre y la otra rodeando la cintura de una joven desconocida. La mujer lucía una sonrisa victoriosa y su vestido ajustado revelaba claramente su vientre abultado. Parecían una familia perfecta, genuina y dichosa. Y yo, la esposa legítima, no era más que una observadora innecesaria, un obstáculo. Un escalofrío me recorrió completamente. Me cubrí la boca con la mano para ahogar un sollozo. Tambaleándome, entré en el estudio de Roberto, donde estaba la computadora que compartíamos. Con los dedos temblorosos ingresé la contraseña. Nuestro aniversario de bodas. Cuando la pantalla se iluminó, lo primero que vi fue la confirmación de una reservación en un resort de 5 estrellas en Menorca, a nombre de Roberto Fernández. 2 huéspedes, Roberto Fernández y Carolina Santos.
Suite nupcial con vista al océano. Duración, 1 semana completa. Una lágrima ardiente finalmente rodó por mi mejilla. Hice clic en la aplicación de la nube familiar compartida, ese espacio del que tanto presumía con mis amigas, mostrándoles nuestros momentos felices, y entonces el verdadero infierno se desplegó ante mí. En una carpeta llamada Celebración Familiar en Menorca se estaban cargando centenares de fotografías. Roberto alimentando a esa mujer, mi suegra paseando por la playa tomada de su mano, con la misma mirada tierna con la que miraría a una hija. Mi suegro con la mano sobre el vientre de ella, sonriendo con satisfacción. Toda la familia brindando con copas de champán. Roberto y esa tal Carolina sentados en la cabecera de la mesa. Estaban felices, se divertían, celebraban su traición hacia mí. En su mundo, yo había sido completamente eliminada. Pasé las fotografías una por una, sintiendo como mi corazón se destrozaba. Había un primer plano del rostro de Carolina. Tenía una mirada astuta y una sonrisa que, pretendiendo ser dulce, resultaba desafiante. Era como si me estuviera mirando directamente, burlándose de mi ingenuidad e ignorancia. También había videos breves, risas animadas, la voz de mi suegra llamando a Carolina nuestra nueva hija. La voz de Roberto prometiendo que tan pronto como todo se resolviera, les daría a madre e hijo el lugar que merecían. Todo. Ese todo era yo. Un obstáculo que debía ser removido de su camino hacia la felicidad. Un problema que había que solucionar. 8 años de amor, 8 años de dedicación, 8 años de sacrificio. Todo se había reducido a esta horrible realidad. No solo me había traicionado mi compañero de vida, sino toda su familia, a quienes yo había respetado y amado como si fueran mis propios padres. Cerré la pantalla del portátil de golpe. El sonido resonó en el silencio. La verdad cruel e innegable se había revelado completamente. Las lágrimas cesaron. En su lugar, desde lo más profundo de mi ser, comenzó a arder una llama violenta de ira. Si querían guerra, la tendrían. Una guerra en la que yo no sería la perdedora. Cuando el shock inicial pasó, un vacío aterrador se apoderó de mí. Me dejé caer en el frío suelo, apoyada contra la pared con la mirada perdida. Reconstruí todo mentalmente, buscando las señales que había ignorado. Las frecuentes llamadas urgentes de Roberto, sus viajes de negocios imprevistos, los costosos regalos que mi suegra presumía que un amigo le había dado a Roberto. Todo eran piezas de un elaborado engaño en el que yo había sido la única observadora ciega. Con paso pesado, salí al balcón y respiré profundamente el aire nocturno de Madrid. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero para mí todo era de un gris ceniciento. En ese momento vi a mi vecina del chalet de enfrente paseando a su perro. Al verme me saludó con la mano. Vaya, Elena, has regresado. Pensé que te habías ido con la familia. Apenas pude esbozar una sonrisa forzada. Sí, tuve que regresar antes por el trabajo. La mujer se acercó y con expresión incómoda bajó la voz. Elena, no te molestes por lo que voy a decirte. El otro día, antes de irse, tu suegra vino a mi casa y no paraba de presumir sobre la nueva pareja de Roberto, que sí era hermosa, encantadora y que además le iba a dar a la familia Fernández el ansiado heredero. Y me dijo que vuestro matrimonio llevaba mucho tiempo acabado, que solo era cuestión de tiempo que terminaran en los juzgados. Me sentí terrible por ti al escucharlo. En fin, sea como sea, mucho ánimo. Cada una de sus palabras fue como una cuchilla cortando el último hilo de paciencia que me quedaba. El vaso se había desbordado. No solo me habían engañado a mis espaldas, sino que se habían dedicado a humillarme y difamarme públicamente. La mujer a la que tanto había respetado, mi suegra, había estado proclamando que nuestro matrimonio estaba destruido mientras yo trabajaba hasta el agotamiento por lo que creía que era mi familia. Le agradecí a mi vecina mecánicamente y volví a entrar. El dolor había desaparecido y el corazón roto ya no existía. Solo quedaba una razón fría como el hielo. No me habían dejado ninguna salida, así que yo tampoco tenía por qué guardarles el más mínimo respeto. Mi primera acción fue verificar mi estado financiero. Abrí la aplicación bancaria en mi teléfono. En la cuenta conjunta, donde habíamos acumulado más de 400.000 euros durante 8 años, solo quedaban unos pocos cientos de euros. El historial de transacciones estaba repleto de grandes retiros y transferencias realizadas en los últimos 3 meses, todas ejecutadas en los días en que yo estaba de viaje. La beneficiaria era un nombre desconocido, Carolina Santos. Pero la cosa no terminaba ahí. Revisé las tarjetas de crédito. El límite de la tarjeta de Roberto estaba prácticamente agotado con cargos de marcas de lujo, restaurantes exclusivos y costosos gastos de viaje. Estaba financiando su doble vida con nuestro dinero, con mi sangre y mi sudor. La ira alcanzó su punto máximo. No solo me habían sido infiel, me habían estafado descaradamente. Pretendían despojarme de todo lo que tenía y luego echarme a la calle con las manos vacías. Un temblor de desprecio y odio me recorrió completamente. No iba a permitir que se salieran con la suya.
Me senté en el escritorio del estudio y abrí mi portátil. Mis dedos se movían rápidos y decididos sobre el teclado. Comencé a buscar información sobre abogados especialistas en divorcios y procedimientos legales para la protección de bienes. El dolor se había transformado en acción. Las lágrimas habían dado paso a un plan de venganza meticuloso y despiadado. Me habían enseñado una valiosa lección sobre la traición. Ahora era mi turno de enseñarles una lección sobre las consecuencias. La noche cayó completamente sobre Madrid, pero no pude dormir. El espacioso chalet se había convertido en una fría prisión. No podía soportar estar allí ni un segundo más. Metí algo de ropa y, lo más importante, todos los documentos relevantes en una pequeña maleta. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa. Nuestra foto de bodas colgada en la pared parecía burlarse de mí. Sin dudarlo, la descolgué y la arrojé a la basura. Tenía que romper con todo definitivamente. Conduje sin rumbo, mientras las lágrimas caían sin cesar. Finalmente, el coche se detuvo en el único lugar en el que podía pensar en ese momento. La casa de mis padres. Mi madre se quedó horrorizada al ver mi aspecto miserable en mitad de la noche. Me abrazó con fuerza y me preguntó con preocupación: Elena, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Dónde está Roberto? No pude decir nada, solo lloré en el cálido abrazo de mi madre. Mi padre salió de su estudio y su expresión se endureció al verme. Habiendo trabajado toda su vida como abogado y habiendo visto todo tipo de personas y casos, supo al instante que algo grave había ocurrido. Entra, hija, cuéntanoslo todo con calma. La voz de mi padre era grave y cálida, y tenía un extraño poder tranquilizador. Bajo la luz amarilla del salón, les conté toda la historia. La puerta cerrada, el viaje de la familia política a Menorca, la amante embarazada, las fotografías y la cuenta bancaria vacía. Empecé sollozando, pero mi voz se fue volviendo más clara y firme. El llanto inicial se estaba convirtiendo en una ira nítida. Cuando terminé, mi madre temblaba de rabia. Dios mío, ¿cómo puede existir gente tan desvergonzada? Toda una familia engañando a mi hija. Pobre Elena mía, cuánto debes haber sufrido, dijo llorando mientras me abrazaba. Mi padre no dijo nada. Se sentó en su sillón, con las manos entrelazadas y la mirada afilada. Su silencio era más aterrador que 1000 reproches. Cuando terminé mi relato, abrió lentamente la boca y cada palabra fue una sentencia. Hija, escúchame con atención. Primero, ya has llorado y sufrido suficiente. A partir de este momento, tienes que ser fuerte. Tú no has hecho nada malo. Los que han obrado mal son ellos. No puedes derrumbarte. Asentí secándome las lágrimas rápidamente. Segundo, continuó mi padre, no vamos a dejar que se salgan con la suya. Esto no es un simple caso de adulterio. Es estafa, malversación de bienes. Y podría haber hasta un delito de bigamia si se demuestra la relación. Tu padre no va a permitir que te traten de esta manera. Pero, papá, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo? Pregunté con la voz aún quebrada. Lo primero que tienes que hacer es conseguir un buen abogado. Un abogado muy bueno. Mi padre me miró directamente a los ojos. Esto ya no se puede resolver con sentimientos. Hay que resolverlo por la vía legal. ¿Te acuerdas de Marcos, el hijo de mi amigo Andrés? Fuisteis compañeros del instituto. Ahora mismo es uno de los mejores abogados de Madrid en divorcios y disputas patrimoniales. Es inteligente, decidido y no dejará que te perjudiquen, recordaba a Marcos. Fuimos compañeros de instituto y nos llevábamos bastante bien. Era inteligente e ingenioso, pero también muy directo. Había escuchado que se fue a estudiar al extranjero, se hizo abogado y le iba muy bien. Hacía mucho que no sabía de él. Voy a llamar a Marcos ahora mismo. Vendrá enseguida. Mientras tanto, descansa. Esta batalla va a ser larga y necesitarás todas tus fuerzas. La determinación de mi padre y el amor de mi madre me dieron fuerzas. Ya no estaba sola. Tenía a mi familia apoyándome, una sólida alianza recién formada. Esa noche dormiría en mi habitación de la infancia, bajo la protección de mis padres, y mañana al amanecer comenzaría mi guerra. Una guerra para recuperar la justicia, el honor y todo lo que me pertenecía. No había pasado ni una hora desde que mi padre llamó cuando sonó el timbre. Marcos llegó antes de lo esperado. El chico delgado y alto con gafas que recordaba se había convertido en un hombre imponente vestido con un traje elegante. Solo su mirada, aguda y penetrante tras las gafas, seguía siendo la misma. Buenas noches, señor y señora. Y hola, Elena. Marcos saludó a mis padres con una inclinación de cabeza y luego se volvió hacia mí. Por un instante, vi un destello de compasión en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por la concentración de un profesional. Tu padre me ha puesto al corriente, Elena. Vamos directos al grano. No es momento de lamentarse, es momento de actuar. Necesito que me cuentes toda la historia con el mayor detalle posible.
sin omitir nada, sentada frente a Marcos. Le conté todo de nuevo, esta vez sin lágrimas ni sollozos, solo un relato claro y frío. Le mostré las fotografías, la confirmación de la reservación y las capturas de pantalla del extracto bancario. Mi padre se sentó a nuestro lado, añadiendo algunos detalles, desde su perspectiva de veterano abogado. Mientras hablaba, Marcos tecleaba rápidamente en su tableta. Cuanto más escuchaba, más seria se ponía su expresión. Cuando terminé, levantó la cabeza. Su mirada era tan afilada como un bisturí. La situación es más grave de lo que pensaba, dijo Marcos sin rodeos. Esto no es una simple demanda de divorcio por adulterio. Es un caso de estafa organizada. Lo planearon todo meticulosamente para quedarse con tu patrimonio. Pero cometieron un error fatal. Fueron demasiado arrogantes y dejaron demasiadas pruebas. Marcos giró la pantalla de su tableta hacia mí. En ella había un mapa mental claramente dibujado. Esta es nuestra estrategia. Atacaremos por 3 frentes. Primero, el adulterio y el incumplimiento del deber de fidelidad conyugal. Las fotografías, los videos, el testimonio del vecino y los correos de la reservación son más que suficientes. Podemos presentar una querella por cohabitación con otra persona, manteniendo una relación análoga a la conyugal, lo que podría acarrear consecuencias penales. Mi corazón latió con fuerza. Consecuencias penales. Nunca había pensado en llevar a Roberto a ese extremo. Pero entonces recordé la imagen de él abrazando a su amante, la de su familia, sonriendo radiante sobre mi dolor. Y cualquier atisbo de duda se desvaneció. Segundo, continuó Marcos, y lo más importante, el frente financiero. Tenemos que demostrar que Roberto ha desviado bienes gananciales, malversado fondos e incluso la posibilidad de que haya falsificado tu firma para obtener préstamos. Dijiste que es el director de la empresa familiar, ¿verdad? Necesitamos toda la información sobre esa empresa. Exigiremos una auditoría independiente. Sospecho que ha utilizado dinero de la empresa para comprarle una casa o un coche a esa mujer. ¿Y cómo vamos a conseguir esa información?, pregunté preocupada. Justo en ese momento, volvió a sonar el timbre. Mi madre abrió y quien entró fue mi primo Daniel. Iba de paisano, pero su porte y su forma de andar no ocultaban su profesión de policía. Tío, he venido en cuanto me has llamado, dijo Daniel mirándome con preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien, negué con la cabeza. Primo, justo a tiempo. Necesitamos tu ayuda, dijo mi padre, explicándole la situación a Daniel. Al escucharlo, la cara de mi primo se endureció. Me dio una palmada en el hombro y se dirigió a Marcos. ¿En qué puedo ayudar? Dígame. Necesitamos su ayuda. Y mucha, dijo Marcos con una sonrisa calculadora. Primero, investigue la identidad de una tal Carolina Santos. Me da que esta mujer no es trigo limpio. Segundo, compruebe todas las transacciones inmobiliarias y de vehículos a nombre de Roberto Fernández o de esta mujer en los últimos 3 años. Y tercero, si es posible, consiga información de algún empleado del departamento de contabilidad de la empresa de los Fernández. Daniel asintió sin dudarlo. De acuerdo. Esto es un asunto de familia. En 24 horas tendrá la información preliminar. Las infidelidades de Roberto Fernández ni siquiera hay que investigarlas. Siempre ha tenido fama de mujeriego. Solo mi prima Elena, la pobre, no se había dado cuenta. Las palabras de mi primo fueron otra daga en mi corazón, pero una necesaria para hacerme reaccionar. El tercer ataque, concluyó Marcos, es el golpe psicológico. Actuaremos de forma rápida y por sorpresa, sin darles tiempo a reaccionar. Mientras ellos se divierten en Menorca, nosotros montaremos una trampa perfecta en Madrid. Cuando regresen, no les quedará nada. Esa noche, la luz del salón de mis padres permaneció encendida hasta altas horas. Se había convertido en un centro de operaciones. Mi padre, un abogado experimentado, era el asesor estratégico. Marcos, el comandante en jefe que planeaba cada movimiento con precisión. Mi primo Daniel, el equipo de reconocimiento que recopilaba información. Y yo, la víctima doliente, me había convertido en el arma secreta de esta guerra. El fuego del odio que ardía en mi interior ya no era para consumirme a mí misma, sino para iluminar el camino del contraataque que se avecinaba. A la mañana siguiente, mientras revisaba unos documentos con Marcos y mi padre, sonó mi teléfono. Era Roberto. Sentí un vuelco en el corazón y una oleada de náuseas. Miré a Marcos en busca de ayuda. Él me hizo un gesto para que me calmara y me susurró al oído. Contesta, actúa. Eres la esposa preocupada. No levantes ni la más mínima sospecha. Si puedes llorar, mejor. Alarga la llamada y pon el altavoz. Respiré hondo, controlando mis emociones. Deslicé el dedo para contestar y puse una voz deliberadamente temblorosa. Hola, cariño. Mi amor, ¿estabas durmiendo? Perdona, ayer estuve tan ocupado que no pude volver a llamarte. La voz de Roberto, al otro lado de la línea, seguía siendo dulce, perfectamente hipócrita. No pasa nada, empecé a sollozar. Estaba preocupada por ti. ¿No estás agotado con tanta reunión? Cuídate mucho. Marcos levantó el pulgar, indicándome que lo estaba haciendo muy bien.
Estoy bien, no te preocupes. Ya casi he terminado. Creo que, en un par de días, podré estar contigo. Estás en casa de tus padres, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Me daba miedo estar sola en casa. Continué con mi actuación, añadiendo un toque de fragilidad y dependencia, como solía hacer con el Toye, cariño. Ayer miré nuestra cuenta conjunta y creo que hay algún problema. Ha salido muchísimo dinero. Estoy preocupada. Lancé el anzuelo. Hubo un silencio de varios segundos. Podía imaginar su cara de pánico. Ah, eso es dinero que he usado para una gran inversión. Quería darte una sorpresa cuando regresara. No te preocupes, pronto volverá duplicado o triplicado. Mi esposa no tiene por qué preocuparse de nada. ¡Qué alivio! Pensaba que había pasado algo malo. Bueno, pues trabaja mucho. No te molesto más. Te amo. En cuanto colgué, sentí que se me iban todas las fuerzas, como si hubiera librado una batalla. Fingir delante de quien me había traicionado, decirle te amo a quien odiaba hasta la médula. La sensación era peor que una tortura. Perfecto, Marcos me dio una palmada en el hombro. Ha empezado a mentir para cubrir el tema del dinero. Eso demuestra que tiene algo que ocultar. Pensará que sigues confiando ciegamente en él. Esa es nuestra ventaja. ¿Se confiará? Mi padre asintió. Ahora lo más importante es que regreses a ese chalet. Su computadora personal, los papeles de su caja fuerte. Ahí estarán las pruebas más importantes. Pero, ¿cómo voy a ir? No quiero estar sola allí. La sola idea de volver a ese lugar lleno de mentiras me daba escalofríos. No vas a ir sola, dijo Marcos con firmeza. Iré contigo. Iremos en calidad de abogado y cliente para recoger bienes y documentos personales relacionados con la demanda de divorcio. Es perfectamente legal. Además, he contratado a un experto. Copiará todos los datos de la computadora de Roberto, incluso los archivos borrados. No se le escapará nada. El plan se trazó rápidamente. Esa misma tarde, Marcos y yo regresaríamos a la escena del crimen. Tendría que enfrentarme de nuevo a los recuerdos y al dolor de ese lugar. Pero esta vez no estaría sola. Convertiría el lugar exacto de mi traición en el punto de partida de su caída. Mi actuación perfecta acababa de comenzar y el papel de esposa inocente y desolada continuaría hasta el final, hasta que el telón cayera y los culpables pagaran por sus actos. Esa tarde regresé a aquel chalet con Marcos y un experto en informática. El aire en el interior seguía siendo tan frío y asfixiante como la noche anterior. Mientras el experto copiaba los datos de la computadora de Roberto, Marcos y yo registramos su despacho con cuidado. Detrás de un cuadro encontramos una pequeña caja fuerte. ¿Sabes la contraseña?, preguntó Marcos. Negué con la cabeza, pero de repente una combinación de números me vino a la mente. El cumpleaños de su amante. Recordaba haberlo visto en algún documento de la computadora. Lo introduje con los dedos temblorosos. La caja fuerte se abrió con un clic dentro. No había mucho efectivo, pero estaba llena de contratos de préstamo y documentos que nunca había visto. Lo más terrible fue descubrir que, en las casillas de prestatario y avalista, mi nombre estaba torpemente falsificado. Sentí que se me paraba el corazón. Roberto no solo me había engañado, sino que había intentado hundirme en deudas millonarias y convertirme en una delincuente. Marcos fotografió cuidadosamente todos los documentos. Ya está. Esta es la prueba irrefutable, dijo, incapaz de ocultar su indignación. Falsificar una firma para obtener un préstamo es un delito penal clarísimo. Esta vez la familia Fernández no se libra. Recogimos todo y nos fuimos de allí inmediatamente. Apenas habíamos llegado a casa de mis padres y tomado un vaso de agua cuando el timbre sonó de forma estridente. Mi madre miró por el videoportero y su rostro se tensó. «¿Es tu suegra?». Mi padre y yo nos miramos y luego miramos a Marcos. Él sonrió con malicia, cogió mi teléfono, activó la grabadora y me lo metió disimuladamente en el bolsillo del abrigo. «Aquí viene. Empieza la función. Mantén la calma y deja que hable. Cuanto más hable, más errores cometerá». Mi madre abrió la puerta y mi suegra, la señora Fernández, irrumpió en la casa como un torbellino. Lejos de su habitual imagen elegante y distinguida, hoy parecía demacrada y furiosa. En cuanto me vio, sin ni siquiera saludar a mis padres, me señaló con el dedo. «¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te ha dado permiso para venir?» «Señora, esta es la casa de mis padres. Si no vengo aquí, ¿a dónde voy a ir?». Intenté mantener la voz calmada. «¿Todavía te atreves a llamarme señora? Jamás he tenido una nuera como tú», gritó. Roberto me lo ha contado todo. Viviendo del cuento en casa, sin dar un palo al agua y encima montando escenas por celos. «Tú no eres digna de mi hijo». Mi padre se levantó de un salto, rojo de ira. «Suegra, mida sus palabras. Esta es mi casa y mi hija no es alguien a quien usted pueda insultar a su antojo». «Vaya, cómo defiende a su hijita», se burló mi suegra. «Pues se lo voy a decir bien claro. Mi Roberto